Comenzamos entonces. La unidad número 3 lleva por título las pruebas de software por etapa y la importancia de las herramientas case de prueba. Nuestro tema 3.1 se denominó las pruebas de software por etapas. Dentro de este tema, lo primero que hicimos fue hablar de pruebas de calidad, donde decíamos que la única manera de asegurar la calidad es realizando pruebas. Y en nuestro caso, nos íbamos a enfocar específicamente en lo que son las pruebas de confiabilidad. Luego de allí, hablamos acerca de la aplicabilidad de las pruebas de software, donde dijimos que hay muchísimos tipos de pruebas y en un mundo ideal lo más adecuado sería aplicarle todas las pruebas a cada proyecto, pero en el mundo real esto no es posible por diversas razones. Así que lo que se hace normalmente es seleccionar un grupo de pruebas que son las que se van a terminar aplicando al sistema en el caso en particular que estamos estudiando. Repito, nunca aplicamos todas las pruebas que existen de software, sino solamente aplicamos las más adecuadas para el caso. Aquí tenemos varios de los factores que nos llevan a no poder aplicar siempre todas las pruebas. Una sería el marco de referencia aplicado. No es lo mismo probar un software para un colegio que un software para un hospital, ya que sus tipos, su negocio en el que se fundamentan es totalmente diferente. Entonces debe tener pruebas diferentes. El tipo de software también influye en las pruebas que podemos aplicar. No es igual probar un software de tipo transaccional que uno de tipo gerencial o experto. También influye, aunque a veces en menor grado, la disponibilidad de especialistas, tanto para lo que es la creación de los casos de prueba como para la ejecución de las mismas. Otro factor importante es la cultura organizacional del grupo de desarrollo. Normalmente nosotros aplicamos las pruebas que nos parecen más convenientes, más fáciles, más adecuadas y seguimos aplicando las mismas en los diversos proyectos para así asegurarnos de que estamos cumpliendo con una evaluación que ya nosotros conocemos y que sabemos cómo la vamos a manejar en sí, que se convierte para nosotros en una práctica habitual. Otro factor importante es el presupuesto. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos demasiados recursos económicos, lo primero que tendemos a hacer es reducir la cantidad de pruebas. Tenemos el ambiente de pruebas, no es lo mismo probar en un laboratorio que en el entorno real de trabajo. Recuerden que en el entorno real van a haber múltiples factores externos que pueden hacer variar nuestros resultados y que en ciertos casos no los tomamos en cuenta sino hasta ese momento. Por ello es fundamental siempre probar el sistema por lo menos en sus últimas etapas en el entorno real de trabajo. Y finalmente tenemos la disponibilidad de tiempo. Al igual que como pasa con el presupuesto, si nuestro cronograma se queda muy ajustado, realizamos menos pruebas para ganar, para ahorrar tiempo. Aunque esto a final de cuentas pueda llevar a mayor cantidad de errores cuando el software esté en operación. Aquí tenemos el concepto de confiabilidad que está en su examen. Tenemos los factores de diseño de la confiabilidad. Hablamos de cuatro elementos, de 6 elementos fundamentales. Estos están en su examen. Decimos primero que el sistema, para ser confiable, debe estar completo. ¿Qué significa esto? Si habían 10 requerimientos
y de cada uno de ellos íbamos a colocar una función, debemos tener nuestras 10 funciones completas. Nuestros 10 requerimientos deberían estar presentes en el software. Ahora bien, tenemos el segundo criterio, que sería el de correcto. No es solamente que tengamos todos los requerimientos estén presentes en el sistema, sino que los mismos trabajen de la manera adecuada. No es que si, por ejemplo, voy a colocar una entrada 2 más 2 y entonces me dé 5. Eso sería un error. La idea es que el cálculo o el proceso que vamos haciéndolo sea de manera correcta, de manera adecuada. Tenemos la estabilidad y la continuidad del sistema. Esto quiere decir que él dure trabajando el mayor tiempo posible sin presentar ningún tipo de fallas. A eso se refieren estos dos conceptos. Generalmente yo los coloco como si fuera uno solo. Tenemos la robustez. Esto quiere decir su capacidad para volver al funcionamiento normal, para recuperarse después de que ha ocurrido una falla. Esto es una pregunta de emparejamiento, ¿oyeron? Tenemos la trazabilidad, que tiene que ver con el seguimiento de los errores. Seguimiento. Entonces, allí tendríamos este conjunto de conceptos importantes. Continuamos con el siguiente. Luego de allí, esto también está. Tenemos lo que son las pruebas de confiabilidad del software. Deben estar pendientes de que ellas deben realizarse siempre de manera secuencial, en ese mismo orden que está en la pantalla. No lo pueden cambiar. Eso es una pregunta también del examen. Aquí tenemos entonces, esto es lo mismo. Aquí tenemos otro tipo de preguntas que también sale. En base a lo que es el entorno de ejecución, cuando se realiza cada tipo de prueba. Es decir, las pruebas unitarias, cuando se realizan cuando tenemos un entorno dinámico, es decir, con el sistema en funcionamiento. Aquí tenemos que las 4 se realizan con el sistema en funcionamiento. La única excepción a la regla es la prueba unitaria, que se puede realizar también en entornos estáticos, es decir, sin que el sistema esté funcionando. Tenemos la fase del modelo RU, que eso lo hemos visto bastante. Tenemos lo que es en qué momento se realizan las pruebas del software dentro de lo que es el esquema del modelo RU. Fíjense que cuando hablamos aquí decimos que las pruebas de confiabilidad se realizan siempre a partir de lo que es el momento de la construcción. Es decir, cuando ya el sistema tenemos un prototipo funcional. Aunque nuevamente en el caso de las pruebas de tipo unitario, podemos realizarlas también en la fase de elaboración o modelado, mediante la evaluación de diagramas y esquemas. Otra cosa más es que las pruebas de aceptación en realidad nunca se realizan en la fase de construcción, sino en la de transición. Es decir, cuando el sistema ya es llevado al entorno de trabajo. Lo que llamamos muchas veces despliegue. Escucha. Profesor, Tenemos, una consulta. ¿Puede repetir lo que las pruebas de aceptación? repito, aunque nosotros podríamos considerar que las pruebas de aceptación se podrían realizar a partir de la fase de construcción, ya que ellas lo único que necesitan es un prototipo para poder realizarse. Lo más correcto desde el punto de vista teórico es
considerar que ellas se van a realizar es en la fase de despliegue, de transición, que es cuando nosotros realmente se las vamos a presentar al usuario para que él evalúe, él acepte si el sistema está bien y podamos terminar nuestro despliegue. Y Gracias, podamos, profesor. Y estoy tomando nota. ajá, y podamos cumplir con nuestro contrato. Podemos llamar despliegue aquí o transición. También si estamos trabajando con las actividades fundamentales. Y aquí podemos decir que es la de elaboración o si es la actividad, podríamos decir que es la de modelado. Es la misma equivalente. Modelado. Tómele capturas. Ajá, continuamos. Entonces, eso me agrada que participen. Se lo di al principio. La idea no es que yo vaya hablando de largo y ustedes se queden callados, sino que esto es un repaso. Ustedes deben participar, preguntar para poder aclarar sus dudas. Vamos entonces, esta sería otra pregunta. ¿Cuál de las pruebas que tienen allí se presenta tanto en un enfoque de diseño destinada tanto al usuario como al desarrollador? Serían las pruebas del sistema. Porque recuerden que estas se realizan de dos maneras. Se realizan mediante pruebas alfa, que están enfocadas al desarrollador, y mediante pruebas beta, que están relacionadas con el cliente. Fíjense que las dos de arriba son netamente para el desarrollador, mientras que la de abajo es netamente para el cliente. Entonces, la única donde participan ambos elementos al mismo tiempo es en la prueba de sistema. Cada cuadrito de estos representa al menos una pregunta del examen. Cada pantallita como esta. Aquí tenemos, pasa algo similar con la documentación. Fíjense que a nivel de documentación, la única prueba que tiene tanto documentación formal como informal es la del sistema. Nuevamente por el hecho de que ahí se realizan pruebas tanto alfa para el desarrollador, que debe tener documentación formal, como pruebas beta para el usuario, quien presenta documentación informal. Vamos a ver aquí. ¿Qué es una prueba unitaria? Díganme por allí alguien. ¿Qué es una prueba de tipo unitario? Una prueba aislada puede ser, profesor. Una prueba no aislada, una prueba de un componente aislado, de un componente Ya. independiente. Muy bien. Las pruebas se deben ser de manera secuencial, ¿no? Esto Sí, se realiza del adecuado seguimiento, ¿no? sí, La tercera prueba, es la disculpe, unitaria. por favor, siga, continúe. Ajá. Las pruebas, como ya lo dijimos al principio, que vamos a recordarlo aquí por el compañero que llegó un poquito más tarde, se van a realizar siempre estas pruebas unitarias de forma secuencial, es decir, unitarias, de integración, de sistemas y de aceptación. Si lo llevamos la de sistema, la separamos. Primero hacemos la prueba alfa y después las beta. Primero prueba el desarrollador para asegurarse que todo esté bien y después es que le pasa para que el cliente haga sus pruebas. Ese concepto de este concepto aparece también allí en su evaluación en algún punto. Esto es lo mismo, lo voy a saltar. Si tienen alguna duda sobre esto, lo mismo que acabamos de hablar ahorita, lo voy a saltar. Porque si no, no nos va a dar tiempo de pasar todas las diapositivas. ¿Qué es una prueba de integración? ¿Cómo trabaja una prueba de integración? En pocas palabras. La prueba que se Validan el usa software. un módulo. Validan el software a través de interfaces. Eso, a través de interfaces. Varias. Todas las pruebas son validaciones del software. Es como que yo le diga que es una comida, algo que se come. Entonces traten de ser un poquito más específicos en lo que van a decir.
Entonces, las pruebas de integración son aquellas que van a validar que el sistema completo sea capaz de funcionar correctamente de manera conjunta. Es decir, que validan el sistema mediante diversas interfaces. Están buscando nada más que el conceptico que está en la diapositiva, pero no lo están entendiendo realmente. Ese concepto también está dentro de su examen. ¿Por qué hacemos pruebas de integración? Ya esto lo habíamos visto, pero vamos a decirlo rápidamente. Nosotros podemos probar los diferentes elementos del software de manera aislada o independiente, usando para ello pruebas unitarias, y ambos pueden estar correctos en este caso. Pero puede suceder que una vez que nosotros los pongamos a trabajar juntos, se presente alguna deficiencia. Vean que amarillo más azul nos debería dar verde y nos está dando morado. Quiere decir que no está generando el resultado esperado. Por eso es que debemos hacer las pruebas de integración para ver si esos elementos que trabajan bien por su cuenta, por separado, pueden trabajar también correctamente juntos. Otra cosa que puede suceder es que aunque los elementos de manera independiente hayan superado la prueba de unitaria, pueden tener internamente pequeños errores, lo que llamamos warning, advertencias, los cuales no perjudican no alteran su funcionamiento individual, pero cuando vamos a trabajar con ellas como conjunto, la suma de todos esos pequeños errores puede convertirse en un gran error que impida el funcionamiento del módulo o del sistema. Esas son causas por las cuales tenemos que realizar pruebas de integración. Esta parte, me lo voy a omitir, este cuadro no le hice mucho caso porque lo discutimos bastante en clase. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o las dos diferencias que existen entre las pruebas de sistema y las pruebas de integración? Estamos hablando de dos diferencias importantes. Deben estar claros con ellas porque si no, no van a contestar la pregunta que aparece en el examen sobre las pruebas del sistema. Dígame una por lo menos. El sistema inician las evaluaciones del usuario. Aquí está. Esta sería la primera diferencia. En las pruebas de integración, en las pruebas unitarias, el usuario no aparecía para nada. Era solamente el desarrollador. Y aquí ya el usuario comienza a participar en las pruebas. Ahora bien, ¿cuál sería la segunda característica? Muy bien, que se toma en cuenta los elementos externos que en las anteriores no eran considerados. En las pruebas unitarias, en las pruebas de integración, solamente se toma en cuenta los elementos internos del software. Mientras que en las pruebas de colaboración verificamos también ciertos elementos externos que se comunican con nuestro sistema. Aquí tendríamos un ejemplo. Puede tratarse tanto de elementos de software como el sistema operativo, navegadores, correo electrónico, cualquier base de datos, transferencia de archivos, etcétera, que vean que no son propiamente, no dependen solo de nuestro sistema, sino que dependen de algún componente que está fuera de él. Y también puede ser a nivel de hardware. Podemos probar que funciona en diferentes tipos de dispositivos, como por ejemplo laptops, tablets, celulares. Podemos probar que funcione correctamente en diferentes tipos de conexiones, tanto cableadas como inalámbricas, que funcione correctamente con diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida, como impresoras y otros que necesitemos en nuestro trabajo. Aquí tenemos, esto no le hice mucho caso, vamos a saltar. Aquí tenemos
los dos tipos de prueba del sistema. Recuerden que la prueba alfa es realizada por el desarrollador solamente. La prueba beta es realizada por el cliente, pero en realidad ambas son iguales, son la misma prueba. Lo que cambia el nombre es por quién la está haciendo. ¿Por qué? Primero el desarrollador va a realizar la prueba él mismo para asegurarse de tratar de conseguir los errores que puedan existir antes de presentársela al cliente, porque es como que un poco negativo para el prestigio del desarrollador que cuando el cliente vaya a probar, nada más es comenzar, comience a conseguir diversos tipos de fallas. Entonces, por eso debemos hacer la misma prueba desde los dos puntos de vista. Ahora bien, estas pruebas del sistema se hacen como de caja negra, de caja blanca o ambas. ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se diseñan? La de alfa es de caja blanca, ¿no? Estas pruebas son diseñadas única y exclusivamente como de caja negra. Son diseñadas para el cliente. Caja negra. Aunque, como dicen algunos, o como les dije antes, cuando el desarrollador realiza una prueba, se convierte en de caja blanca para él porque él conoce todo el sistema. Pero estoy hablando desde el punto de vista de diseño. Es decir, cuando se crearon, se pensaron como de caja negra, como para ser realizadas sin conocer el funcionamiento interno del sistema. Deben estar pendientes con eso para que no se vayan a confundir en el examen. Repito, las pruebas del sistema son diseñadas como de caja negra, enfocados a lo que es el usuario. Cuando tenemos al usuario presente, no podemos hacer pruebas de alto nivel, es decir, de bajo nivel, es decir, de caja blanca. Debemos adaptarnos al usuario, porque el usuario no tiene el conocimiento interno del sistema que posee el desarrollador. Por lo tanto, él no sería capaz de ejecutar adecuadamente una prueba de caja blanca. Mientras que el desarrollador sí puede ejecutar sin problemas las pruebas de caja blanca, de caja negra, porque su alto nivel de diseño, pero para estas. El diseño para las pruebas del sistema es de caja negra. No el diseño para todas las pruebas, sino solamente para este caso. Las pruebas de unitarias se diseñan como de caja blanca. Las pruebas de integración se diseñan como de caja blanca. Pero las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación siempre se diseñan como de caja negra, es decir, como para el usuario. Entonces tienen que estar pendientes de eso. No es que el diseño de las pruebas siempre es de caja negra, sino que en este caso de las pruebas de sistema tiene que ser de caja negra porque participa el usuario. Esto vamos a saltarlo, ya esto lo habíamos hablado bastante en clase. Ahora, ¿qué es una prueba de aceptación? El desarrollador realizó lo que el cliente solicitó. Está leyendo lo que dice, pero ¿qué entiende usted de eso? No, es que estoy leyendo lo que Lo que dice apunté la aquella diapositiva. oportunidad, profesor. Sí, sí. Entonces, ¿qué entiende usted de eso? Validar los requerimientos, profesor. Exactamente, ahí está mejor en términos sencillos. La prueba de aceptación lo que busca es validar el cumplimiento de los requerimientos. Lo que es lo mismo, verificar que el desarrollador construyó, realizó lo que el cliente realmente necesita. Recuerden que no es lo mismo querer que necesitar. Este ejemplo lo vimos la vez pasada.
Nosotros, por ejemplo, nuestra esposa puede querer una mansión de lujo con 100 habitaciones, piscina, yate, la mía dice que sí, estacionamiento para 5 carros, un patio, un jardín del tamaño de un estadio de fútbol, etcétera. Mire, y con helipuerto en la parte de arriba dice ella que no lo puse. Entonces aquí vamos a ponerle aquí el helipuerto para complacerla. Aunque el problema estaría en que esto en muchos casos no sería lo que realmente se necesita. Porque cuando ella empieza a pensar, tiene que ser para gente que sea muy adinerada, porque nada más que la limpieza, el mantenimiento de este tipo de espacio va a ser sumamente costoso. No, los servicios. Ajá, los servicios, aquí está, este era para los servicios, la carita que va a poner cuando toque pagar el recibo del agua o de la electricidad, impuestos y otros costos, condominio, mantenimiento, si va a tener personal, todo el personal que requiere, etcétera. Entonces vean que y estamos hablando de que nosotros somos una familia de 3 personas, un papá, una mamá y una hija. Con todo ese espacio sería como para perdernos nosotros mismos dentro de la casa. Entonces, cuando en realidad, en dicho caso, lo que realmente podría necesitar la persona es un bonito apartamento en una buena zona céntrica de la ciudad, con 2 o 3 habitaciones y sus demás comodidades, tal como aparece aquí. Entonces vean que una cosa es digamos que esa imagen de lo que queremos, de lo que soñamos, que puede llegar hasta el cielo mismo, y otra cosa es la realidad de lo que de lo que verdaderamente deberíamos obtener. Entonces, igualmente pasa con el software. En el caso del software, nosotros debemos tratar de poner los pies en la tierra a la persona, tratando de que ni se vaya por las nubes un software demasiado complejo, imposible de construir o demasiado costoso, ni tampoco que se quede atorado en el piso con un software que no cumpla con sus necesidades. Lo ideal es buscar el equilibrio. Vamos a poner aquí la palabra equilibrio entre necesidad y lo que se quiere. Es como el querer y el amar. El querer es de un día y el amar es de una vida. Bueno, otra cosa por allí que sale en el examen, ¿será lo mismo usuario que cliente? No, profesor. No necesariamente. No. En la mayoría de los casos no es lo mismo, aunque sí se puede dar en ciertas ocasiones que el cliente y el usuario sean la misma persona. Pero digamos que desde el punto de vista teórico conceptual estamos hablando, pues, estamos hablando de dos elementos diferentes. Uno es el dueño del sistema, el owner, la persona que paga por la construcción de la aplicación. Y el otro es el operador del sistema, el empleado del cliente, la persona que va a utilizar el sistema de manera extendida, que va a estar trabajando con él varias horas al día como parte de sus funciones laborales. Otra cosa es cuando estamos haciendo las pruebas de software, puede haber la necesidad de contar con un ente mediador, el cual se encargue de solucionar los problemas que puedan existir entre desarrolladores y usuarios. Recuerden que la idea del desarrollador es demostrar que el sistema está bien. La idea del usuario es demostrar que está fallando. Al ser, digamos que un voto y un voto, esto puede quedar fácilmente en empate o conflicto. Hay que buscar una manera de solucionar esto. Y esto se logra mediante una entidad mediadora denominada control de calidad.
Ella es la que se va a encargar de ese voto definitivo para el desempate, haciendo una evaluación más objetiva. Vean que tanto el desarrollador como el usuario son bastante subjetivos en su evaluación. Aquí tenemos los principales tipos de prueba de aceptación. Esto también está por allí en su examen. Estaría lo que sería en una pregunta de emparejamiento al que le salga, lo que es el nombre del tipo de prueba y su definición para ustedes emparejar eso, ver cuál va con cuál. Ya ustedes conocen bastante dicho sistema. Esto que está aquí, vamos a saltarme esto que no lo tomé en cuenta para el examen, esto es lo mismo que ya habíamos planteado anteriormente. Esto no lo tomé en cuenta, vamos aquí. Vamos entonces, allí tendré